Mi compañera de trabajo me hizo ver como acosador solo porque la rechacé, pero yo hice que me despidieran. No sé ni cómo empezar a contar esto, pero me siento tan frustrado y tan atrapado por esta situación que siento que necesito compartirlo con alguien, aunque sea de manera anónima. Estoy seguro de que muchos de ustedes no me van a entender o me van a juzgar, pero realmente necesito sacar esto de mi pecho. Si no lo hago, siento que voy a explotar. Para darles algo de contexto, soy un tipo promedio, de unos 30 años, con un trabajo de oficina que tiene más de lo que parece a simple vista. Siempre he sido profesional, respetuoso con mis compañeros y trato de llevarme bien con todos, dentro de lo razonable, claro. Como cualquiera, tengo mi círculo cercano, mis amigos, pero en general, me gusta mantener las cosas en un nivel profesional. Hace un par de meses, entró una nueva chica a mi trabajo. Se llama Laura, tiene unos 26 años, y desde el principio comenzó a llamar mi atención. No en el sentido romántico o de interés, pero era una persona simpática, muy sociable, y con una gran personalidad. En su primer día, la recibí bien, le mostré cómo funcionaba todo y le di algunos consejos sobre cómo manejar las tareas en la oficina. No era nada raro, de hecho, ni siquiera lo pensé como algo que pudiera ser significativo. Lo que empezó a llamar mi atención fue su comportamiento hacia mí. Al principio, me parecieron simples muestras de amabilidad, pero luego empecé a darme cuenta de que quizás estaba interpretando mal las cosas. En algunos momentos, Laura se acercaba un poco más de lo necesario, tocaba mi brazo cuando me hablaba y hacía comentarios personales que no parecían apropiados en un ambiente de trabajo. En principio, no le di mucha importancia. Pensé que simplemente estaba siendo amistosa, ya que eso es algo común en muchas personas, sobre todo cuando son nuevas en un entorno laboral. Sin embargo, la situación empezó a tomar un giro extraño. Laura comenzó a acercarse más y más, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Empezó a contarme cosas muy personales, cosas que no compartía con los demás en la oficina. Hablaba sobre sus relaciones pasadas, sus problemas familiares, y a veces me pedía consejos sobre su vida personal. Yo, siendo el tipo de persona que soy, intentaba ayudarla sin hacerla sentir incómoda, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Las cosas se volvieron más confusas cuando empezó a hacerme preguntas sobre mi vida personal, sobre mis intereses, y en varias ocasiones me sugería salir después del trabajo para tomar algo o charlar. Al principio, lo tomé como un gesto amistoso, pero pronto me di cuenta de que mis pensamientos sobre ella se estaban volviendo un poco más complicados. Me sentía incómodo, no solo porque no me sentía atraído por ella de esa manera, sino también porque comencé a notar que sus actitudes hacia mí iban más allá de una simple amistad de oficina. Hace una semana, después de varios días en los que ella insistió en salir juntos después del trabajo, decidí ser claro con ella. Le expliqué de manera educada que no estaba interesado en tener una relación fuera del ámbito laboral. Fue algo directo, pero lo dije con respeto, sin rodeos, porque no quería que malinterpretara las cosas. Le aseguré que, aunque pensaba que era una gran persona, mis intereses no eran románticos. Pensé que la conversación había ido bien y que ella lo había entendido. Sin embargo, no fue así. A partir de ese momento, Laura empezó a comportarse de manera completamente diferente. Me evitaba, se ponía fría y distante cuando nos cruzábamos en los pasillos, y en varias ocasiones, cuando necesitaba de su ayuda o tenía que preguntarle algo relacionado con el trabajo, se mostraba irritada o incluso despectiva. Esto me pareció extraño, pero lo que sucedió después fue lo que realmente cambió todo. Un par de días después de nuestra conversación, empecé a notar que Laura estaba hablando a mis espaldas con otros compañeros de trabajo. Al principio, pensé que estaba exagerando, pero un par de personas comenzaron a acercarse a mí y me comentaron que Laura había estado diciendo cosas extrañas sobre nuestra interacción. Un compañero me preguntó si yo había invadido el espacio personal de Laura en alguna ocasión, y otra persona incluso me preguntó si estaba seguro de que no la había acosado de alguna manera. Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Laura estaba diciendo cosas completamente falsas, que yo había sido inapropiado con ella, y que incluso me había comportado de manera extraña después de rechazarla.
Me sentí devastado. Sabía que eso no era cierto, pero ella estaba hablando a escondidas con mis compañeros y, como resultado, empezaron a verme de manera diferente. Los murmullos en la oficina comenzaron a crecer, y lo peor de todo es que ni siquiera podía defenderme, porque no quería que la situación fuera aún más incómoda. Entonces, el jueves pasado, algo increíblemente raro ocurrió. Laura presentó una queja formal en Recursos Humanos, acusándome de haberla acosado y de crear un ambiente de trabajo incómodo para ella. Me llamó la atención cómo, de repente, lo que había sido un simple rechazo se convirtió en una acusación tan seria. El hecho de que ella hubiera presentado una queja fue un golpe devastador para mí. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente. Intenté hablar con Recursos Humanos y explicarles lo que había pasado, pero lo único que hicieron fue ponerme en una posición defensiva. A pesar de que les expliqué mi versión de los hechos, el hecho de que una acusación de acoso estuviera en el aire hizo que todo se volviera aún más complicado. Lo peor de todo es que no solo me estaban mirando con desconfianza, sino que incluso comenzaron a poner en duda mi integridad profesional. Mi reputación estaba siendo destruida por alguien que, en mi opinión, simplemente no sabía manejar un rechazo de manera madura. Ahora, me encuentro en una situación difícil. Aunque sé que no he hecho nada inapropiado, el daño ya está hecho. No solo mi nombre está en juego, sino que mi posición en la empresa también se ha visto comprometida. Mis compañeros me miran de manera diferente y aunque trato de mantener la calma y ser profesional, cada día se siente como una batalla constante. No sé qué hacer ahora. Estoy considerando hablar con un abogado, porque me parece que esto está fuera de control. Me estoy sintiendo completamente atrapado y, sinceramente, me pregunto si alguna vez voy a poder limpiar mi nombre de esta situación. Agradecería cualquier consejo que puedan darme, ya que no sé por dónde empezar o qué hacer ahora. Actualización. Primero que todo, quiero agradecer de corazón a todos los que comentaron en la publicación anterior. De verdad, me ayudó mucho leer los mensajes de apoyo, sobre todo porque ahora siento que no estoy solo en esto. En medio de toda esta tormenta, saber que hay personas que creen en mí y que entienden mi versión de los hechos me da un poco de esperanza. Algunos de ustedes me sugirieron hablar con un abogado, otros me recomendaron mantener la calma, y hubo quien me sugirió que, si no tenía pruebas, quizás debería conseguir alguna para defenderme. Les confieso que, en ese momento, me quedé pensando mucho en eso último. ¿Tenía alguna prueba? La verdad es que no tenía nada concreto que pudiera demostrar lo que estaba pasando. Todo se había desarrollado a partir de mi palabra contra la de Laura, y ella tenía el respaldo de los rumores que había propagado entre mis compañeros. Yo solo podía explicar lo que había sucedido entre nosotros, pero sin pruebas tangibles, eso no parecía tener mucho peso en Recursos Humanos. Decidí que, si quería limpiar mi nombre, debía hacer algo más. Algo que pudiera respaldar lo que había estado viviendo, porque la situación se estaba saliendo de control. Fue entonces cuando recordé algo que uno de ustedes mencionó en los comentarios. ¿Tienes alguna prueba de lo que dice ella? Fue una simple pregunta, pero me hizo darme cuenta de que, si no tomaba medidas, esta pesadilla no terminaría. ¿Qué tipo de pruebas podría conseguir? Lo primero que me vino a la cabeza fue hablar con Laura directamente. Si no podía demostrarlo a través de otros medios, quizás una conversación con ella sería la mejor manera de exponer la verdad, o al menos obtener algo que pudiera utilizar a mi favor. Así que, con una mezcla de nerviosismo y desesperación, tomé mi teléfono y le envié un mensaje. Quería saber por qué había hecho todo esto, por qué me había acusado de algo tan serio cuando yo simplemente la rechacé. No iba a ser confrontativo ni grosero, solo necesitaba saber qué estaba pasando. Después de unos segundos de duda, escribí. Hola Laura, he estado pensando en todo lo que ha pasado. No entiendo por qué estás haciendo esto. No te he hecho nada malo, y te rechacé de manera respetuosa. No entiendo por qué me acusas de algo tan grave, y ya está afectando mucho mi trabajo. Necesito saber la razón detrás de todo esto. En cuanto lo envié, sentí un pequeño alivio, como si hubiera dado un paso hacia algo que podría aclarar la situación. Pero la respuesta que recibí no fue la que esperaba.
Fue breve y muy clara, algo que me dejó completamente en shock. A mí nadie me rechaza. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Era en serio? ¿Eso era todo lo que tenía que decir? ¿Una frase tan fría y descarada que confirmaba todo lo que ya temía? Era obvio que para Laura, el hecho de que la hubiera rechazado no tenía que ver con lo que yo quería o sentía, sino con una cuestión de ego. Sentía que, por el simple hecho de ser quien era, yo no tenía derecho a rechazarla, y esa respuesta lo dejaba claro. Después de leer eso, sentí que se me venía el mundo abajo. ¿Cómo iba a defenderme de algo así? ¿Cómo podía explicar a mis compañeros o a recursos humanos que, en realidad, no había hecho nada malo? ¿Y cómo iba a demostrar que este comportamiento era completamente irracional? Con el mensaje de Laura, por fin tenía una prueba. Era una prueba simple, pero era algo que podía usar para exponer la verdad. Sin embargo, también era un riesgo. ¿Cómo se iba a interpretar eso en la empresa? ¿Iba a ser suficiente para cambiar la perspectiva de los demás? Lo que pasó después fue aún peor. Los rumores en la oficina no cesaban y ahora parecían ser más intensos que nunca. Cada vez que cruzaba a alguien, sentía sus miradas sobre mí, las conversaciones se callaban al instante y los susurros continuaban. La gente me miraba como si fuera un monstruo, como si realmente estuviera acosando a Laura, como si mi versión no tuviera ninguna validez. Lo que más me afectaba era que algunos de mis compañeros estaban tomando esto de una manera muy seria. Había colegas que antes eran amables y cercanos conmigo, pero ahora ni siquiera me saludaban. De hecho, había una tensión palpable en el ambiente. Sabía que no iba a ser fácil, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Y luego llegó el golpe final. El viernes pasado, mientras estaba en mi escritorio revisando unos documentos, recibí un correo de recursos humanos. En él me informaban que se estaba abriendo una investigación sobre las acusaciones que Laura había presentado, y que, debido a la gravedad de la situación, podría estar enfrentando medidas disciplinarias. El correo no solo era una advertencia, sino una amenaza directa: si la situación no se resolvía pronto, incluso podría ser despedido. Mi corazón se hundió. Estaba completamente destrozado. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo era posible que, después de todo lo que había hecho por esa empresa, me estuvieran amenazando con perder mi empleo por algo que yo no había causado? Todo se había convertido en un escándalo. Estaba siendo acusado de algo que no había hecho, y la simple mención de la palabra acoso parecía ser suficiente para poner en riesgo mi carrera. En ese momento, comprendí que el daño ya estaba hecho. A pesar de tener la prueba del mensaje de Laura, no sabía si eso sería suficiente para cambiar la opinión de recursos humanos o de los demás. La situación había escalado de una manera tan rápida y destructiva que me sentía completamente atrapado. No solo estaba perdiendo mi trabajo, sino también mi reputación. Pero una parte de mí sabía que, al menos, tenía algo a mi favor: el mensaje de Laura. Ahora, por fin, podía mostrar que lo que estaba sucediendo no era un simple malentendido, sino una manipulación por parte de ella. Aunque la situación era grave, al menos ya no estaba completamente desarmado. Lo que me quedaba por hacer ahora era decidir cómo manejar esta prueba. No podía quedarme de brazos cruzados, esperando que todo se resolviera solo. Si quería salvar mi empleo y mi reputación, tenía que actuar rápido. Actualización. Quiero agradecerles nuevamente a todos por el apoyo. A veces, es difícil lidiar con una situación tan surreal como la que estoy viviendo, y el saber que hay personas que entienden y están de mi lado me da fuerzas para seguir adelante. Quiero contarles cómo terminó todo, aunque debo admitir que no es tan simple como yo esperaba. Decidí presentar la prueba a recursos humanos. Ya tenía el mensaje de Laura, que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones, y sabía que eso podría ser suficiente para limpiar mi nombre. Me sentía un poco nervioso, pero tenía que hacerlo. La respuesta que recibí de mi jefe fue, al menos en un principio, un alivio. Después de revisar la situación, mi jefe me llamó a su oficina para hablar. Lo primero que me dijo fue que nunca había dudado de mí, lo cual me sorprendió. Me explicó que,
aunque los rumores eran fuertes y parecían ser convincentes, él había investigado por fuera. Descubrió que Laura tenía un historial de problemas en las empresas anteriores en las que había trabajado. Al parecer, ella había tenido conflictos similares con otros compañeros, y sus actitudes manipuladoras no eran algo nuevo. Fue un alivio escuchar que mi jefe no me había juzgado sin antes investigar, pero el problema no terminó ahí. A pesar de que mi jefe le creyó a mi versión, me dejó claro que, aunque había pruebas suficientes para demostrar que yo no había cometido ninguna falta, no podía despedir a Laura tan fácilmente. Ella, por alguna razón, tenía un blindaje legal, y podía apelar a un despido injustificado. Como muchas veces pasa en estos casos, las leyes laborales son complicadas y, aunque mi jefe sabía que ella no tenía razón, no podía simplemente deshacerse de ella sin que la empresa enfrentara problemas legales. Lo que me dijo mi jefe fue claro: tienes que tener cuidado, porque aunque todo esté claro, esto no se ha terminado. Ya sabes cómo es este tipo de situaciones, hay que tener cautela. Al principio, eso me dejó tranquilo, pero sabía que esto era solo el principio de una batalla que podría durar mucho más tiempo. La situación, en apariencia, había sido resuelta dentro de la empresa. Laura estaba siendo vigilada, pero seguía en su puesto. Sin embargo, fuera de la oficina, las cosas no eran tan sencillas. Los rumores de que el mensaje de Laura era falso comenzaron a circular de nuevo. Algunos compañeros de trabajo decían que yo había manipulado la conversación y que, en realidad, el patriarcado estaba triunfando, protegiéndome por ser hombre y desacreditando a Laura. La situación se estaba volviendo cada vez más difícil, y lo peor era que el ambiente en la oficina seguía siendo tenso. Aunque tenía el respaldo de recursos humanos y mi jefe, la percepción social fuera de la empresa no me favorecía. Era como si toda la gente que había estado alimentando los rumores sobre mí estuviera esperando que yo cayera. En lugar de ver que había demostrado la verdad, lo que veían era que el patriarcado había protegido a un hombre acoso y que no había justicia para Laura. La cantidad de comentarios sobre cómo las mujeres siempre son las que pierden y cómo siempre nos creen a los hombres me molestaba profundamente. Yo entendía que la gente no iba a creer todo lo que sucedió de inmediato. Sabía que los rumores y las críticas sociales tendrían un impacto, pero no pensé que afectaría tanto mi ambiente laboral. Cada vez que alguien mencionaba el tema o me miraba de manera extraña, sentía como si me estuvieran juzgando sin saber toda la historia. ¿Cómo podía seguir adelante cuando la gente pensaba que yo era el malo de la historia? La gota que colmó el vaso fue cuando un par de personas de mi departamento comenzaron a mirarme diferente. Ya no era solo el grupo de siempre que se mantenía en silencio, algunos me hablaban a mis espaldas, mientras otros me ignoraban completamente. A veces, ni siquiera me dirigían la palabra, y si me la dirigían, lo hacían con una frialdad que me hacía sentir como un paria. Estaba harto de todo esto. Pero lo que más me molestaba era que Laura, aunque se estaba mostrando tranquila y sin problemas, seguía con su actitud. Para ella, todo esto parecía ser un juego. No le importaba cómo me estaba afectando, cómo me estaba quitando la paz y la tranquilidad que alguna vez sentí en mi trabajo. Ella había logrado que las cosas se volvieran incómodas para mí, y por alguna razón, todo parecía estar quedando en el olvido. ¿Por qué ella parecía salirse con la suya? Eso me dejó pensando. No podía permitir que siguiera jugando con mi vida, con mi reputación. Al menos, dentro de la empresa, yo había ganado. Pero socialmente, las cosas estaban fuera de control. Yo no podía quedarme callado y dejar que ella saliera impune de todo esto. Al final, no era solo un juego para mí, sino algo mucho más grande. Mi reputación, mi integridad y mi paz mental estaban en juego. En cuanto a lo que voy a hacer ahora, no lo sé con certeza. Pero sí sé que no voy a dejar que esta situación termine así. Laura no puede salirse con la suya. Ya basta de que se crea que puede manipular a las personas a su antojo. Ella tiene que entender que sus acciones tienen consecuencias, y me aseguraré de que no se quede tan tranquila como parece. Lo único que quiero ahora es recuperar el respeto que he perdido y asegurarme de que, al final, no me quedé como el malo de la historia, ni que ella crea que puede hacer lo que quiera sin enfrentar las consecuencias. Actualización. Bueno, aquí estoy de nuevo,
después de un mes. Algunos me han estado preguntando cómo terminó todo, si logré algo o si Laura sigue en la empresa. La verdad es que las cosas tomaron un giro inesperado, pero también quería contarles cómo pude manejar la situación después de la última actualización. Para ponerlos al tanto, después de todo el escándalo con los rumores y el hecho de que Laura seguía en la empresa, a pesar de todo lo que había pasado, decidí que no podía dejar que todo esto quedara como estaba. La verdad es que estaba harto de estar en esa situación, de ser el blanco de chismes y tener que caminar con miedo a que cualquier cosa que dijera o hiciera se volviera en mi contra. Sabía que no podrían despedir a Laura tan fácilmente, ya que tenía un blindaje legal debido a su historial y, por alguna razón, Recursos Humanos no la podía echar sin enfrentar problemas más grandes. Pero entonces me di cuenta de algo crucial. Laura no solo se estaba comportando de forma agresiva conmigo y manipuladora, también estaba cometiendo errores en su comportamiento con otros compañeros, y ese tipo de cosas no pasan desapercibidas en una empresa. Ella tenía algo que esconder y, aunque ella pensaba que estaba ganando, yo sabía que todavía había una oportunidad para darle un giro a la situación. Mi plan era sencillo: si ella estaba tan convencida de que todo le saldría bien, ¿por qué no darle un pequeño empujón para que cometiera un error grave? Sabía que no podían despedirla solo por su comportamiento hacia mí, pero si conseguía que ella hiciera algo ilegal o que afectara gravemente la empresa, entonces las reglas cambiarían. Así que comencé a investigar más sobre sus movimientos. Estaba claro que Laura no era una persona muy querida en el trabajo, y algunos de mis compañeros me contaron que, incluso después de todo lo que pasó, ella seguía hablando mal de mí a mis espaldas. Aparentemente, su forma de manipular a las personas seguía siendo efectiva y todavía tenía aliados que la respaldaban. Fue entonces cuando me enteré de algo que cambió todo. Laura había estado accediendo a información confidencial de la empresa y compartiéndola con un ex compañero de trabajo que había dejado la empresa meses atrás. No sabía exactamente qué tipo de información, pero estaba claro que no era algo que debiera hacer. ¿Y qué hice? No lo pensé demasiado, sabía que tenía que actuar rápido. Con esta nueva información en mano, la presenté a Recursos Humanos. Pero, como ya les había contado antes, no pensaron que eso fuera suficiente para despedirla de inmediato. Entonces, lo que hice fue más astuto. Después de recibir la confirmación de que ella estaba involucrada en algo más grave de lo que parecía, decidí hacer una trampa. Aproveché que Laura confiaba en su relación con algunos compañeros de trabajo y, sin que ella lo supiera, comencé a enviarle correos electrónicos desde cuentas anónimas, fingiendo ser alguien interesado en comprar información sobre la empresa. Sabía que ella no se resistiría, y de hecho, no tardó en caer. En menos de una semana, Laura comenzó a responder a esos correos y a ofrecer detalles sobre algunos de los proyectos internos que la empresa tenía. Esto fue lo que necesitaba: pruebas claras de su comportamiento ilegal. Una vez que tuve todo lo necesario, no dudé ni un segundo en llevarlo todo a Recursos Humanos. El proceso fue más rápido de lo que esperaba, y finalmente, el resultado fue el esperado. El despido de Laura no fue inmediato, pero las pruebas que presenté fueron lo suficientemente sólidas como para que la empresa tomara la decisión final. Fue una sensación extraña, no voy a mentir. Aunque estaba satisfecho de que finalmente enfrentara las consecuencias de sus actos, me sentí mal por cómo todo había llegado hasta este punto. Pero, al final, Laura fue despedida por romper las políticas internas de la empresa, y esa fue mi victoria. Lo peor de todo es que, incluso después de todo lo que pasó, algunos aún se preguntan si Laura realmente hizo algo tan malo. Los rumores de que ella había sido víctima de algo más grande siguen circulando, y algunos compañeros siguen defendiendo su versión de los hechos. Pero yo sé lo que pasó, y eso es lo que me da paz. Lo que me queda claro ahora es que no puedes permitir que una persona te destruya solo porque tiene poder para manipular a los demás. No estaba dispuesto a que Laura me destruyera a mí ni a mi reputación, y lo que hice fue lo que tenía que hacer para poner fin a todo esto. Es triste ver cómo alguien tan astuto como ella puede manipular las circunstancias, pero en este caso, la verdad salió a la luz. A veces, la gente piensa que puede hacer lo que quiera sin que haya consecuencias. Pues bien, en esta historia,
Laura no se salió con la suya. Y aunque la situación me dejó con un sabor agridulce, al menos sé que hice lo correcto.